Día 40 de la lectura del libro 1984 de George Orwell. La guerra, por tanto, si la juzgamos por los patrones de las guerras anteriores, no es más que una impostura. Recuerda a los combates entre algunos rumiantes cuyos cuernos están en ángulo para que no puedan hacerse daño, pero que sea irreal no significa que carezca de sentido. Sirve para consumir el exceso de bienes consumibles y ayuda a conservar el particular ambiente mental necesario para el mantenimiento de una sociedad jerárquica. Se comprende así que la guerra sea un asunto puramente interno. En el pasado, las clases dirigentes de todos los países, por más que pudieran reconocer sus intereses comunes y limitasen la capacidad destructiva de la guerra, no dejaban de luchar entre sí y el vencedor siempre saqueaba al vencido. En nuestros días ya no combaten. La guerra la lleva a cabo cada grupo gobernante contra sus propios gobernados y el objetivo de la guerra no es hacer o impedir conquistas territoriales, sino conservar intacta la estructura de la sociedad. La misma palabra guerra, por tanto, se ha vuelto equívoca. Probablemente sea acertado afirmar que al convertirse en continua, la guerra ha dejado de existir. La peculiar presión que ejerció sobre las personas desde el Neolítico hasta principios del siglo XX ha desaparecido y se ha sustituido por algo muy diferente. El efecto es muy similar. Si así los tres superestados, en lugar de combatir entre sí, hubiesen acordado una paz perpetua a fin de vivir inviolables en el interior de sus fronteras, en ese caso, cada uno de ellos sería un universo contenido en sí mismo, libre para siempre de la atemperante influencia del peligro exterior, eso y no otro, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de manera muy superficial. Es el significado último del eslogan del partido de la guerra es la paz. Ese es el libro dentro del libro. Winston dejó de leer un instante. En algún lugar a lo lejos estalló una bomba volante. La plácida sensación de estar solo con el libro prohibido en una habitación sin telepantalla no se había disipado. La soledad y la seguridad eran sensaciones físicas mezcladas en cierto modo con la fatiga del cuerpo, la comodidad del sillón y el roce de la leve brisa que entraba por la ventana y le acariciaba la mejilla. El libro le fascinaba, o más exactamente le tranquilizaba. En cierto sentido no le daba nada nuevo, pero ahí radicaba parte de su magia. Decía lo mismo que habría dicho él si hubiese podido poner en orden sus dispersas ideas, en el producto de una inteligencia similar a la suya, solo que enormemente más poderosa y sistemática y menos acobardada. Los mejores libros, comprendió, son los que te cuentan lo que ya sabías. Acaba de volver el capítulo 1 cuando oyó los pasos de Julia en las escaleras y se levantó de un salto del sillón para ir a su encuentro. Ella soltó la bolsa de herramientas marrón en el suelo y se lanzó contra sus brazos. Llevaba más de una semana sin verse. Tengo el libro, dijo cuando se soltaron. Ah, ¿ya lo tienes? Bien, respondió Julia sin demasiado interés y casi inmediatamente después se arrodilló al lado del infiernillo para preparar café. No volvieron a hablar del asunto hasta después de pasar media hora en la cama. La tarde había refrescado lo bastante para que valiera la pena cerrar la ventana. De abajo llegaba el sonido familiar de la voz que canturreteaba y el roce de las botas sobre las losas. La mujer de brazos fornidos y rubicundos, a quien Winston había visto la primera vez, daban impresión de pasarse la vida entera en el patio. No había hora del día que no estuviese yendo y viniendo del barreño a la cuerda de tender, metiéndose pinzas en la ropa, en la boca y entonando alegres canciones. Julio se había acomodado en su lado de la cama y estaba a punto de quedarse dormida. Él alargó el brazo para coger el libro que estaba en el suelo y se recostó contra el cabezal. Tenemos que leerlo, dijo. Tú también, igual que todos los miembros de la hermandad. Léemelo tú, respondió ella con los ojos cerrados. Léelo en voz alta, es mejor, así podrás explicármelo sobre la marcha. Las manecillas del reloj marcaban las 6, es decir, las 18, tenían 3 o 4 horas por delante. Winston apoyó el libro sobre las rodillas y empezó a leer. Capítulo 1. La ignorancia es la fuerza. A lo largo de la historia y probablemente desde finales del Neolítico ha habido en el mundo 3 clases de personas, las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Se les ha subdividido de muchas maneras, han ostentado nombres muy diferentes y su número relativo y las actitudes demostradas con los demás han variado de una época a otra, pero la estructura esencial de la sociedad no se ha modificado nunca. Incluso después de enormes revueltas de cambios en apariencia irrevocables, ha vuelto a establecerse el mismo orden, igual que un giróscopo siempre vuelve a la posición del equilibrio por más que lo empujemos de un lado a otro. Julia, ¿estás despierta?, preguntó Winston. Sí, amor mío, te escucho, sigue. Es maravilloso. Él continuó leyendo. Los objetivos de estos 3 grupos son totalmente
irreconciliables. El de la clase alta consiste en continuar donde está. La clase media pretende quitarle su sitio a la clase alta. El objetivo de la clase baja, cuando lo tienes, pues una característica constante de la clase baja es que está tan abrumada por el trabajo excesivo que solo de manera intermitente puede ser consciente de cualquier cosa que no sea su vida cotidiana. Es abolir todas las diferencias y crear una sociedad en la que todas las personas sean iguales. Así, a lo largo de la historia se ha repetido una y otra vez una lucha a grandes rasgos idénticas. Durante largos periodos la clase alta parece estar segura en el poder, pero antes o después llega un momento en que pierde la fe en sí misma, la capacidad de gobernar con eficacia o ambas cosas al mismo tiempo. Entonces la desplaza la clase media, que atrae a su bando a la clase baja, fingiendo luchar por la libertad y la justicia. Nada más lograr su objetivo, la clase media devuelve a la baja su antigua situación de servidumbre y se convierte en una nueva clase alta. Pronto una nueva clase media se escinde de uno de los otros grupos o de ambos y la lucha vuelve a empezar. De los tres grupos, la clase baja es la única que consigue, ni siquiera de forma temporal, sus objetivos. Sería exagerado decir que a lo largo de la historia no se ha producido ningún proceso de tipo material. Incluso hoy, en la época de la decadencia, la gente vive físicamente mejor que hace unos siglos. Pero ningún avance en la riqueza, ninguna moderación de los modales, ni ninguna reforma ni revolución ha acertado ni un milímetro de igualdad entre la gente. Desde el punto de vista de la clase baja, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de los señores. A finales del siglo XIX, la repetición de ese patrón se había hecho evidente para muchos. Aparecieron entonces escuelas de pensadores que interpretaron la historia como un proceso cíclico e intentaron demostrar que la desigualdad era una ley inalterable de la vida. Dicha doctrina, por supuesto, siempre había tenido sus partidarios, pero la manera de formularla supuso un cambio significativo. En el pasado, la necesidad de una sociedad jerárquica había sido la doctrina de la clase alta, defendida por los reyes y los aristócratas, y por los curas y los abogados que vivían de ellos como parásitos, y por lo general dulcificada con promesas de compensación en un mundo imaginario más allá de la tumba. La clase media, en su lucha por el poder, siempre había utilizado términos como libertad, justicia y fraternidad. No obstante, a partir de entonces, el concepto de hermandad entre los hombres empezó a ser atacado por gente que no ocupaba aún posiciones de mando, pero esperaba hacerlo en poco tiempo. En el pasado, la clase media había hecho revoluciones bajo la bandera de la igualdad y a continuación habían establecido una nueva tiranía, nada más expulsar a la anterior. Los nuevos grupos de clase media proclamaban la tiranía de antemano. El socialismo, una teoría que apareció a principios del siglo XIX y fue el último eslabón de una cadena de pensamiento que se remontaba a las revueltas de los esclavos de la antigüedad. Seguía profundamente influenciado por el pensamiento utópico de eras pasadas, pero todas las variantes del socialismo aparecidas después de 1900 abandonaron de forma más abierta el objetivo de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos surgidos a mediados del siglo, el socialismo en Oceanía, el neobolcheviquismo en Eurasia y la adoración a la muerte, como suele llamarse en Asia, tenían como objetivo declarado perpetuar la desigualdad y la falta de libertad. Estos nuevos movimientos, por supuesto, evolucionaron a partir de los anteriores y tendieron a conservar sus nombres y respetar las palabras de su ideología. Sin embargo, el propósito de todos ellos era interrumpir el progreso y paralizar la historia en un momento determinado. El consabido movimiento del péndulo debía producirse una vez más y luego detenerse. Como de costumbre, la clase alta debía ser expulsada por la clase media, que pasaría a convertirse en clase alta. Pero en esta ocasión, mediante una estrategia deliberada, la clase alta conservaría su posición de forma permanente. Las nuevas doctrinas surgieron en parte por la acumulación de conocimiento histórico y por el aumento del sentido histórico que apenas había existido antes del siglo XIX. El movimiento cíclico de la historia se volvió entonces ininteligible, o al menos eso parecía, y si podía comprenderse también podía alterarse. No obstante, la causa subyacente y principal en que a principios del siglo XX la igualdad humana se había hecho técnicamente posible, seguía siendo cierto que unos no tenían el mismo talento ni las mismas habilidades que otros, y que había que establecer funciones especializadas que favorecieran a algunos individuos, pero la distinción de clase y las grandes diferencias económicas habían dejado de ser necesarias. En épocas anteriores, la diferencia de clase no solamente había sido inevitable, sino deseable. La desigualdad era el precio de la civilización. No obstante, con el desarrollo de la producción industrial, la situación cambió, aunque siguiera siendo necesario que las personas desempeñaran trabajos diferentes. Ya no era lo que viviesen en niveles sociales o económicos distintos. Por eso, desde el punto de vista de los nuevos grupos
que estaban a punto de conquistar el poder y se acabó lo que se daba.